para terminar con la diferencia entre los trabajadores de los apartados A y B del artículo 123 de nuestra Carta Magna, para eliminar la discriminación de los trabajadores mexicanos entre quienes tienen derechos plenos y quienes no los tienen. En ese momento dijimos con Mario de la Cueva que quienes promueven desde la Constitución esta política discriminatoria y contraria a la progresividad de los derechos humanos laborales olvidan que la ley debe ser igual para todos y para todas, pues la necesidad es la misma independientemente de las personas a las que se les preste el trabajo. Todas las personas son iguales, porque la igualdad es atributo de la naturaleza humana y no puede ser destruida por el género de la actividad en que se desempeña. En estas condiciones, observamos con simpatía la propuesta del Ejecutivo de recoger una demanda histórica de la izquierda, como es el seguro del desempleo, sin hacer diferencias entre los trabajadores del apartado A y B del artículo 123 constitucional. La propuesta, además, era congruente con una política de respeto a los derechos humanos de los asalariados y con el artículo 23.1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que señala: toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias del trabajo y a la protección contra el desempleo. Nosotros creemos que no hay razones porque el seguro del desempleo al que aspiramos y que la experiencia internacional nos indica debe diseñarse para todos los trabajadores formales, sin importar el tipo de trabajo que realicen y para quién trabajan, porque los trabajadores regulados por el apartado B y sus leyes reglamentarias cotizan a las instituciones de seguridad social, pero como lo reconoce el Ejecutivo en su iniciativa, sus preceptos legales son viables para el trabajador solamente en los casos en que éste haya quedado imposibilitado para procurarse mediante un trabajo, una remuneración, y esta imposibilidad se deba a una inhabilitación física o mental. Por ello, proponemos modificar el dictamen para establecer en el artículo 123 constitucional que el seguro del desempleo será para todos los trabajadores sin distinción. No hacerlo así ahondará la brecha entre unos y otros y cometeremos una grave injusticia contra los empleados públicos. Tenemos la oportunidad de hacerlo aprobando esta reserva. Comentarles que son pues más de 3 millones de mexicanos y mexicanas que serían excluidos y solamente, así como se aprobó en la comisión, va para los trabajadores del apartado A. Por eso esta insistencia y bueno, el tema es que efectivamente nosotros debemos de hacer ese esfuerzo porque pues ningún mexicano ni mexicana quedará excluida de esta prestación y bueno, en los términos en los cuales se está planteando efectivamente los trabajadores de la Cámara, todos los trabajadores al servicio del Estado que están dentro del apartado B, quedarían indebidamente excluidos del seguro del desempleo. Por eso, pues la idea de que tratemos nosotros de ser congruentes y que, bueno, pues cuando menos ahí en este sentido les pediría yo a los diputados y diputadas del PAN que así como somos solidarios en ocasiones en votaciones y en defender los derechos de los trabajadores, hicieran lo propio. Sabemos que al interior del PRI a veces es muy difícil que tomen decisiones por sí solos, pero ojalá y aquellos que representan sobre todo los trabajadores pudieran apoyar que por lo menos se discutiera las consideraciones de esta reserva. Es cuanto, señor presidente.